A ver, aquí hay un dato también que está pesando. Hoy estábamos informando que el presidente desmiente que Durazo intente renunciar o que vaya a dejar su puesto, exhibiendo cualquier razonamiento que no puede negarse. Motivos de salud, por ejemplo. Pero aquí aparece otro informe, mira, muy interesante sobre Durazo. Durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de Seguridad y Protección, los delitos como la extorsión, homicidio doloso, trata de personas, feminicidio, secuestro y narcomenudeo han aumentado. Eso sí. Él en una declaración hizo la observación de que el porcentaje de delitos se había reducido, pero después aclaró que en el mes, no, nada más en ese mes. Es que el número es aterrador, el número de delitos que se están cometiendo en el país es aterrador, de toda clase de delitos, ¿no? Millones. Hay una frase que yo siempre pensaba que se iba a aplicar a esta situación. Tocó fondo ya, pero no ha tocado fondo, no ha tocado fondo. Todavía faltan otros 80 millones de mexicanos que sufran un delito, porque ahorita nada más van 30. Sí, vamos, 30. Vamos, sí, también, sí. También nos podemos contar en esos. Bueno, ya se cambió de táctica. Ya hubo cambio de estrategia. Hubo cambio de planeación. ¿Cómo lo podremos llamar? Porque ahora hay otra idea. Ya no es fuego contra fuego. No. Que era lo que estaba en vigor. Ahora están diciendo que fue una táctica de humanismo. Pues el humanismo es uno y el humanitarismo es otro. El humanismo fue la base del Renacimiento y el humanitarismo, eso es nuestra buena condición cuando hacemos el bien a los demás. Es muy humanitario. Pero en fin, esos son detalles pequeños. Se ha tenido también otra idea que podría aplicarse y disminuir la criminalidad. Legalizar. Sí, eso dicen, pero luego hay una acotación. ¿Qué dirán los gringos? Mientras los gringos no, etcétera. Estamos totalmente sujetos a alguien tan embustero que ¿quién le cree que respeta la soberanía? Ya con la globalización, ¿qué soberanías quedaron? ¿En dónde? Pero en Estados Unidos ya hay estados que se han doblegado a la legalidad. Aquí el problema, y alguien lo estaba planteando el otro día, muy bien, se legaliza la marihuana. ¿Quién va a controlar la venta? ¿Quién va a controlar la producción? ¿Cómo se van a dar bajo un amparo? Se darían los permisos para que si alguna persona quiere tener su macetota de marihuana en su casa para su consumo personal lúdico, entonces lo puede hacer, pero tendrá que registrarse. Al hacer esos topes para la autorización, ahí ya entra la corrupción. Pero ¿cuándo las autorizaciones se han respetado? ¿Cuándo? Las armas están prohibidas.
Y sin embargo, las tenemos en abundancia. Y fíjate que pensaba otra cosa, las tácticas estas en donde se quieren arreglar las cosas hablando, haciendo reflexionar a los delincuentes, que vean que no es el camino correcto el que están llevando, pues todo esto, Estados Unidos lo ve como debilidad de nuestras autoridades. Y eso también da miedo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos está observando debilidad en nuestras fuerzas de seguridad, no sabemos qué medidas quieran tomar ellos en nuestro país, hasta dónde se les permita meter la cuchara en las decisiones de nuestro país. Es que esa afirmación se hace como una especie de cubierta para disimular la impotencia ante el combate de la delincuencia. Entonces, como no podemos, vamos a decir que vamos a combatirlos con humanitarismo, con fraternidad, con llamados a la hermandad. No, el delincuente es delincuente y sabe que lo que está haciendo es un delito y no lo va a dejar simplemente por un exhorto, a menos de que tenga una opción. Y eso es lo que no se está creando. Poner la otra mejilla no funciona. Hay una columna que a veces reproducimos aquí por las características que tiene Enrique Galván Ochoa en su manera de ver las cosas. Pero hoy sí se fue hasta la cocina. En su colaboración al periódico La Jornada, Enrique Galván Ochoa escribe: ahora que los panistas andan tan agitados, habría que recordarles que si alguien protegió y encumbró a El Chapo, fue directamente Calderón. Durante su gestión, se declaró la guerra a todos los carteles, menos al de Sinaloa. A ellos debemos, en parte, la narcopolítica. Ay, es que no sé si vieron ustedes en el Congreso la protesta. No, hombre, yo pensé que iban a terminar a golpes ahí en el Congreso, ¿eh? Los panistas amontonados, porque no estaban formaditos, amontonados en la tribuna, gritando desaforadamente, sobre todo una mujer, gritando desaforadamente, pidiendo la renuncia de el señor presidente, pero gritando como si estuvieran en la plaza. ¡Qué barbaridad! Y la presidenta de la asamblea pidiéndole que por favor se moderara, que por favor... No, era un griterío ahí de los panistas. De veras se lucen, ¿eh? Si en algún lugar debe haber formalidades, precisamente ahí en ese escenario político público. Eso sí, es famoso el Congreso inglés, en donde pues, se tratan con tal respeto que dice el caballero pues no merece la esposa que tiene, cosas así, ¿no? Pero con delicadeza. Es la anécdota aquella que un hombre se expresa de la carestía y de los derechos humanos de los obreros, y el opositor dice, pues me extraña, porque yo sé que usted anda con calzones de seda. Y entonces contesta, nunca me imaginé que su esposa fuera tan indiscreta. Oh, touché. Eso era para salir de ahí a un duelo. Sí, a mordidas. Sí. A ver, hay un nuevo operativo entre México y Estados Unidos. Se llama Frozen. Frozen es un acuerdo al que llegaron gobiernos de México y Estados Unidos. Acciones para reforzar los esfuerzos de inteligencia
para frenar el tráfico de armas. El operativo se llama así, Frozen. Tiene como objetivo congelar el flujo de armas que ingresan a territorio mexicano desde Estados Unidos. Pues a ver cómo nos va, porque ellos inventaron aquello de... Rápido y furioso. Ándale. Que fue un rotundo fracaso. Sí. Inclusive más adelante se identificaron armas que habían formado parte del crimen organizado en uso. A mí me llama la atención la poca imaginación que tienen utilizar una película infantil para nombrar así un operativo en contra de las armas, que no tienen más palabras en inglés. ¿Este es Frozen 3? O es la poca seriedad que en realidad le están dando al asunto. Es una burla descarada, porque finalmente sabemos que para ellos representa uno de los mayores ingresos y las mayores industrias que tiene el propio Estados Unidos. Apenas mostraban, ¿no?, a los militares que llegaron, más de 900 allá a Culiacán, el tipo de armas las describen y que son potentes, y así como, miren, nosotros también tenemos parque para pelear con aquellos, cuando sabemos que nos llevan de calle Estados Unidos para el tipo de tácticas y armamento que tiene. Y además tomaron esta palabra de congelar. Ay, congelar. Las operaciones de armas de Estados Unidos hacia México, que algo que yo no entendí, porque hasta hicieron la aclaración de que no, queremos congelar ese paso de armas, no detenerlo, no medirlo, no regularlo. Sí, entonces, bueno, entonces todo este tiempo que han hecho, y ya empezaron a explicar que tienen los mecanismos suficientes para detectar, ya sea contenedores o cargamentos, ya sea en trailers o en otro tipo de vehículos, con rayos X, con ciertas sustancias, con perros, con todo. ¿Y por qué no lo han hecho desde antes? ¿Por qué hasta ahorita? Además, congelar no significa eliminar, sino guardar para su posterior utilización.